Muy buenas noches, bienvenidos a Veredicto, el programa de los grandes debates nacionales aquí en el Canal 1. Cada semana nos reunimos a debatir o a estudiar un tema de interés nacional con sus protagonistas o con expertos, quienes aquí actúan como defensores o fiscales. Ustedes al final son quienes emiten el veredicto. Vamos a empezar a contarles de qué se trata el debate de esta noche. Hay un proyecto en el Congreso que en este momento está en trámite que busca otorgarle a los miembros de la fuerza pública el derecho o destituirle el derecho a elegir. Ojo, elegir, no elegir y ser elegidos, solo votar, pero ustedes son los que al final van a dar su veredicto y decir si están de acuerdo o no con este proyecto que apenas está en trámite en el Congreso. Antes de que empecemos este debate, vamos a regalarles algunos argumentos que les servirán para tomar su decisión. Deben tener derecho al voto los integrantes de la fuerza pública. Eso se va a debatir esta noche. Ustedes tomarán su decisión a través de www.veredicto.tv. También nos pueden dejar sus comentarios en Facebook, en nuestro fanpage y en nuestra cuenta en Twitter, @veredicto_NTC. Vamos a empezar sin más preámbulos y les voy a presentar a los protagonistas del debate de esta noche. Nuestro fiscal es el doctor Ariel Ávila, sociólogo, magíster de la Universidad Nacional, investigador en temas de actores armados, seguridad urbana, relación, violencia y política. Muy buenas noches. Gracias por venir y otra vez estar con nosotros. Buenas noches y muy amable por su invitación. Bueno, pues les presentamos ahora a nuestro defensor, es el doctor Edgar Espíndola, senador, actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, ingeniero, geólogo, con especializaciones en Derecho Constitucional, en Estrategia, Defensa y Seguridad del Estado. Doctor Espíndola, gracias por estar con nosotros. No, Silvia, muy contento de estar con ustedes y con todos los colombianos. Buenas noches a los cuatro. Vamos a empezar primero con el fiscal, así que le pido, doctor Ávila, que pase al frente y le cuente a los colombianos por qué en este tema de restituirle, no el derecho completo, solo el derecho a elegir, no a ser elegidos a los miembros de las fuerzas militares, ustedes no están tan de acuerdo. ¿Qué es lo que no les gusta, no les parece de este proyecto? Los argumentos a favor para otorgar el voto a los miembros de la fuerza pública son básicamente tres: que hay experiencias internacionales exitosas, que la democracia colombiana ya es lo suficientemente saludable como para que se les entregue el voto, y la última, es que ya hay una profesionalización en la fuerza pública lo suficientemente grande como para entregarles esa responsabilidad. La posición de la Fiscalía es que no, el país no está preparado para esto. Y los argumentos los divido también en tres partes. Primero, hay unos argumentos de orden político, unos argumentos de orden jurídico y unos argumentos, uno solo, de orden ético. Los argumentos políticos es que el país está en medio de un conflicto armado a puertas de un proceso de paz, donde se han cuestionado muchísimo la participación de militares en casos de violación de derechos humanos, en casos de relaciones con grupos paramilitares, como el caso del señor Rito Alejo del Río. Y aún creemos que, incluso en participación en cuestiones lo que fue en los 80 el llamado baile rojo, y que aún hay mucho por decir y que no sería del todo ético con la Constitución colombiana que se apruebe eso. Segundo lugar, las fuerzas militares hoy en día son un régimen castrense, tienen una jerarquía, y esa jerarquía no solo está en que usted tiene un superior, sino que usted tiene que obedecer lo que diga ese superior. Y tanto incluso experiencias como en Venezuela se demuestra que eso no es saludable en todo caso para la democracia. Los argumentos, hay un tercer argumento en este punto, y es que desafortunadamente aún tenemos situaciones, no a nivel nacional, pero sí a nivel regional, de experiencias negativas de vinculación con propuestas incluso ideológicas de sectores de las fuerzas militares, posturas incluso que van en contra de la propia Constitución, y tampoco ahí sería saludable. El tema del argumento ético es que las fuerzas militares tienen el monopolio de la fuerza. Son las llamadas a custodiar las elecciones el día de la votación. Son las llamadas en muchos casos a proteger los candidatos a cargos públicos. Y está demostrado que uno no puede ser ni juez ni parte a la vez en esta situación. Por último, el argumento jurídico es que primero Colombia tendría que pasar por un proceso de posconflicto, tendría que pasar por un proceso de verdad, por un proceso de justicia y reparación, y tendrá que ir mucho para poder llegar al voto. Me parece difícil que en temas como el fuero penal militar, que es discutido en el Congreso por senadores, representantes que son elegidos por voto popular, se pudieran presentar temas complicadísimos de chantaje electoral. Entonces, la Fiscalía considera en general que Colombia no está preparada para ese asunto. Aún porque hayan 20 o 21 países con experiencias positivas en eso, no significa que la realidad colombiana sea esa. Bien, pues voy a presentarle una pregunta que tiene para usted el doctor Parmenio Cuéllar, senador del Polo Democrático.
No es posible concederles a los militares el derecho a votar, pero no a participar activamente en la actividad política, no a ser candidatos, no a hacer proselitismo y drásticas medidas para sus superiores que traten de influirlos? Tenemos el caso último que pasó con el magistrado, de que fue al parecer, estaba hablando de recibir dádivas para trasladar a la justicia penal militar un caso. Es decir, el hecho que usted coloque sobre una ley o sobre el papel una serie de controles que sobre el papel funcionan muy bien, no significa que eso en la realidad se cumpla. Es decir, vuelvo y repito, creo que el país aún no está preparado para asumir una situación de esas. Mucho más con dos características adicionales. El proceso tan grande de militarización que tiene el país. Colombia tiene casi 500.000 miembros de la fuerza pública, es decir, el 1% de su población está en la fuerza pública directamente, indirecta es mucho más grande, donde la participación de la policía, del ejército en la vida pública cada vez se incrementa más. Sería muy riesgoso en este momento. Tal vez en posconflicto, después de un proceso, se pueda pensar. Ahora la Fiscalía considera que sería bastante arriesgado para la democracia del país. Doctor Ávila, hace un momento usted nos hablaba como uno de los argumentos por los cuales ustedes no están de acuerdo, la profesionalización de la fuerza pública. ¿Nos quiere explicar por qué? El tema es que la fuerza, digamos, hasta 1953, se decía es que los militares no podían, la fuerza pública no podía votar. Y el argumento en ese momento era que el Partido Liberal o Conservador, que era el que ganaba, definía quién era la policía y quién era la fuerza pública. Entonces, se toma una decisión en el país que me parece muy acertada, que la policía sea nacional y que la policía no tiene que tener partido y tiene que ser un régimen profesionalizante. Y a partir de ahí, Colombia entró es cierto además, en un régimen más o menos civil. Hubo solo un bosquejo, intento de golpe, se dice ahora, por el general Harold Bedoya, pero en general Colombia ha sido una de las fuerzas públicas que se ha caracterizado por respetar el poder civil. El argumento ahí es que esa profesionalización lleva a que las personas no tengan una preferencia mayoritariamente por una ideología, por otra, por un tipo de gobierno, por otro. El argumento no es válido y pues creo que la evidencia lo demuestra. Lo que está pasando con el señor Rito Alejo del Río, lo que pasó con Danilo González en la policía, el tema de la participación en homicidios que tuvo el DAS, también incluso con sindicalistas, porque los seres humanos también tienen pasiones, etcétera, y ellos tienen el monopolio de la fuerza. Entonces, el argumento de profesionalización de la fuerza pública, sobre el papel a veces funciona, pero en la realidad, y creo que Colombia lo ha demostrado, no funciona. Entiendo entonces que es como darles más poder del que ya tienen. Es sobre todo darles poder de chantaje, digamos, esa es la gran preocupación que hay. No estoy diciendo que ellos que chantajeen a toda hora, pero es darles un poder, además ellos utilizan el monopolio de la fuerza. Y yo invito a los colombianos a que lean la sentencia que acabó de salir hace un par de semanas sobre HH, este paramilitar, donde muestra ese tipo de relaciones que se estableció entre clase política local, fuerzas militares y paramilitares en el Urabá. El país aún tiene que dar unos debates muy grandes sobre justicia, verdad y reparación. Bien, doctor, voy a llamar a su testigo para que le ayude a sustentar su argumentación. Se trata del doctor Iván Cepeda, representante a la Cámara por el Polo, miembro de la Comisión Segunda de la Cámara, defensor de derechos humanos, con estudios de filosofía y maestría en Derecho Internacional Humanitario. Doctor Cepeda, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Ahora más adelante usted va a tener la posibilidad de contrainterrogarlo, defensor. Gracias. Así que adelante. Llamé al doctor Cepeda porque además pertenece a la Comisión de Paz, pero fue vocero del MOVIS, es decir, tiene una amplia experiencia en estos temas y le quiero hacer dos preguntas concretas. Lo primero es que me muestre su argumento general con respecto a esta propuesta que hay de darle el voto a la fuerza pública, mucho más usted que su propia familia ha vivido casos incluso de homicidios donde posiblemente participaron miembros de la fuerza pública. ¿Cuál es su posición general sobre esta propuesta? Bueno, yo estoy en contra. En la democracia en general, las armas, el uso de la fuerza y el ejercicio de los derechos políticos y de los poderes, el civil y el militar deben estar drásticamente separados y ser totalmente independientes. Pero en Colombia tenemos unas circunstancias específicas que agravarían una decisión de esta naturaleza. El conflicto armado de 50 años, que no es cualquier conflicto, es un conflicto en el cual la fuerza pública, así no lo haya querido, se ha polarizado en medio de una confrontación tan cruenta, la violación sistemática de derechos humanos
y situaciones de corrupción que son innegables, tanto en el Ejército Nacional como en la policía, en todos los niveles. Así que entregarle a la policía y al ejército la posibilidad de participar en política. Ahora, yo veo muy difícil distinguir simplemente votar y no deliberar. Esas son cosas que me parece un poco difíciles de dividir como si se tratara de dos actividades totalmente distintas. Yo lo veo como muy inconveniente. ¿Podría explicarnos en este un país. poco por qué, doctor Cepeda, cuál es esa diferencia? Bueno, porque, digamos, el voto no es simplemente un acto que está desligado de una campaña, de una serie de hechos y de eventos. Yo creo que esa participación implicaría, sin lugar a dudas, una politización de las fuerzas militares y de O policía. sea, ellos no pueden decir que van a votar sin de todas maneras tener que involucrarse en Allí todo ese hay proceso de campaña. Allí hay una distinción, una diferencia que yo creo que es muy difícil de hacer, francamente. Una contrapregunta. ¿Perdón? Una contrapregunta. No, ahora cuando Ok. termine nuestro Perfecto. fiscal le voy a dar la posibilidad. Señor defensor, gracias. Una segunda pregunta. En el Congreso se vio el tema de lo que fue la reforma del fuero militar, después que la Corte lo termina tumbando. Uno de los argumentos de la Fiscalía, y por eso yo lo llamo, es que resultaría muy complicado ser juez y parte, que a la vez que un tema tan complicado los militares pudieran elegir en la fuerza pública una serie de senadores en la lógica suya de diferenciar el voto de la simple deliberación. Para esos temas, además en una sociedad que está entrando en el posconflicto, ¿cómo vería usted la participación del debate en temas de justicia y verdad y sobre todo de la responsabilidad de la fuerza pública otorgándoles el voto a ellos? Mire, yo creo que en una sociedad que ha madurado democráticamente es perfectamente posible que quienes usan las armas y deben responder por garantizar los derechos de los ciudadanos sin distingo mediante el uso de la fuerza pudieran tener opiniones políticas que se expresan a través de un voto. Pero ese no es el caso de Colombia. Nosotros estamos en un momento en el cual no hemos superado una guerra que, repito, polariza, así no se quiera, a los miembros de la fuerza pública. Y en segundo lugar, tenemos todavía en la sociedad una serie de hechos que no nos permiten la reconciliación nacional. Así que sería necesario que Colombia atraviese por una serie de procesos y de momentos y que pudiera culminar una serie de hitos para que se pudiera dar una situación de esta naturaleza. No más preguntas. Bien, muchas gracias, señor fiscal. Ahora Gracias, sí, doctor defensor. Espíndola, tiene Digo, la fiscal. posibilidad de preguntarle usted al testigo de la Fiscalía. Muchas gracias. Senador representante Cepeda, usted que es un defensor de los derechos humanos, bien sabe que el voto hace parte de esas garantías que los derechos humanos le deben entregar a todos los ciudadanos. Cuando usted dice que los miembros de la fuerza pública no deberían votar, ¿no está usted contradiciendo su postura No, lo que por yo he defender dicho- los derechos humanos y un derecho fundamental de todos los ciudadanos? Sí, lo que yo he dicho exactamente, senador Espíndola, es que en las presentes circunstancias y O sea que usted sí condiciones... está de acuerdo de que los miembros de la fuerza pública pueden Permítame el votar. desarrollo del argumento. Lo que digo es que en las presentes condiciones del país eso no puede ser, es decir, lo vería como altamente inconveniente. Le voy a citar una decisión del Tribunal de Derechos Humanos Europeo. Lo que han dicho en ese tribunal, a través de varias sentencias que se van constituyendo en jurisprudencia, es que los países que han atravesado por conflictos armados debieran generar unas condiciones particulares para poder entregar a los miembros de la fuerza pública esa posibilidad. Digamos, usted sabe, hay derechos los derechos humanos son universales, efectivamente, pero hay ciertos contextos en que los derechos tienen restricciones, tanto de carácter de orden público como también de la condición de ciertas personas. Las personas que están en las cárceles, por ejemplo, tienen una severa limitación de sus derechos civiles y políticos, igual los miembros de la fuerza pública. Por eso, Entonces, pero si es en derecho ese sentido, fundamental, si es derecho fundamental. Perdón, doctor mi Espíndola, argumento dejemos es terminar al que testigo. en esa jurisprudencia internacional es profundamente clara. Los países que han atravesado por conflictos armados requieren realizar unos cambios democráticos y construir una solidez institucional que permitan que en un momento, yo no sé, cuando estemos en una fase avanzada
de una transición a la paz y a la democracia en Colombia, esa posibilidad pudiera discutirse. O sea, ¿usted estaría de acuerdo en ese escenario? En un futuro lejano, tal vez sí. En condiciones de pronto Sí, diferentes. en unos cambios en los cuales los miembros de la fuerza pública no cometan violaciones como, por ejemplo, los falsos positivos, no estén incursos en situaciones de narcotráfico, no corran el peligro de estar aliados con paramilitares o de cometer otra clase de delitos. No digo que todos los miembros de la fuerza pública los cometen en Colombia, pero en las actuales circunstancias es imposible. Pero ese es un caso particular y no estamos hablando del derecho Bueno, no, fundamental. yo diría ni tan particular. Si usted abre las páginas de los periódicos, todos los días tenemos un nuevo escándalo de la policía. Bueno, hasta ahí pregunto. Bueno, podríamos hablar de eso extensamente. Bueno, senador. ¿usted quiere terminar su No, argumento bueno, ahora? yo digo, no, todos los días estamos enfrentados a hechos que comprometen muy seriamente a los miembros de la fuerza pública, y yo diría que es necesario un cambio fundamental en esas fuerzas para que podamos discutir sobre esto, que yo creo que no es una posibilidad vedada en el futuro. Sí, yo creo que estamos hablando de un derecho fundamental y no estamos hablando de casos particulares de No, funcionarios los que han derechos, como usted incurrido sabe, tienen en contexto. violaciones de derechos humanos. No, que son los dos cosas derechos no se diferentes. presentan simplemente en un vacío social. Y lo que ha dicho la Corte Europea de Derechos Humanos es correcto. Sociedades que atraviesan por conflictos armados o los han superado recientemente no pueden convertir a sus fuerzas militares y de policía en fuerzas de participación electoral. Bien, muchas gracias a los dos. Senador, Ustedes muchas gracias. pueden empezar a Muchas votar gracias. ya. ¿Encuentran más o menos una síntesis de lo que es el argumento o la posición de la Fiscalía en este tema? Y es que la democracia colombiana está bien así como está, no necesita que la fuerza pública entre a formar parte de las votaciones, que el país de pronto no está todavía preparado para este gran paso, y menos en un momento como el que estamos llevando ahora de los diálogos de paz con La Habana. Bueno, pues además que las Fuerzas Armadas son las encargadas de proteger los comicios y los candidatos, y que de pronto se confundiría un poco ahí todo este papel que ellos desempeñarían dentro de las elecciones. Así que ustedes pueden empezar a votar, encontrarán la casilla que identifica al defensor o al fiscal dentro de nuestra página www.veredicto.tv. Ya regresamos con los argumentos de la defensa. ¿Deberían los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Pública, tener derecho a votar, tener derecho a elegir? Eso es lo que estamos debatiendo esta noche en Veredicto. Ustedes al final van a tomar una decisión. Ya escucharon a los argumentos de la Fiscalía, que no está de acuerdo con que esto suceda, pero vamos a escuchar ahora a la defensa, que defiende esta posición. Así que, doctor Edgar Espíndola, quien es nuestro defensor, por favor explíquenos por qué usted está de acuerdo con este, de qué se trata pues este proyecto específicamente y por qué usted está defendiéndolo. Gracias, Silvia. Primero, este es un acto legislativo, es decir, cambia la Constitución colombiana. En el artículo 219 de la Constitución Política, el constituyente dijo que la fuerza pública no podía ser deliberante. Y cuando hablan de no deliberantes, que no pueden ser candidatos a ningún cargo de elección popular, que no pueden ponerse en camisetas en favor de un partido o de otro, que no pueden participar activamente en discusiones políticas, y también el artículo 219 les quitó el derecho al sufragio, no podrán votar. Frente a ese elemento, nosotros consideramos que hay una vulneración del principio de la igualdad. El artículo 13 dice que la igualdad debe predicarse para todos los colombianos sin excepción. Y entonces, cuando se le prohíbe a los miembros de la fuerza pública votar, participar en las decisiones democráticas, dado que el voto es secreto, el voto es una expresión de la intimidad, del querer del ciudadano, pues sentimos que hay una violación flagrante frente a un grupo de ciudadanos que lo único malo que hacen es defender la vida, honra y bienes de los colombianos. Fíjese, aquí en Colombia le hemos venido quitando lentamente la posibilidad a los miembros de la fuerza pública de realizarse. Por ejemplo, a los soldados profesionales y a los infantes de marina se les quitó el subsidio familiar, olímpicamente se les quitó el subsidio familiar, y hoy los hombres que ponen el pecho por la vida de todos los colombianos no tienen subsidio familiar. Pero es más, un soldado colombiano gana 5.800 pesos para que desayunar, almorzar y cenar. Le hemos quitado las posibilidades de una buena nutrición, llamemos así. Pero además de eso, la Ley Cuarta de 1992 no les ha reconocido a los activos como a los retirados unos derechos a que en su momento se les otorgó a la gran mayoría de funcionarios. Entonces les hemos venido quitando ahora el derecho a votar, al derecho de opinar.
Nosotros planteamos en este acto legislativo que hay que mantener la no deliberancia, compartimos que no pueden ponerse en camisetas, ni fundar partidos políticos, ni ser candidatos a nada, pero que el derecho al voto sí lo puedan ejercer. Fíjese, Silvia, en las principales democracias del mundo lo hacen. En los Estados Unidos los miembros de la fuerza pública votan, en Inglaterra votan, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en México, en España, y aún en gobiernos de izquierda. El caso, por ejemplo, del Ecuador, el caso de Venezuela, el caso de Centroamérica y Nicaragua. Muchas democracias del mundo le permiten a los miembros de la fuerza pública votar. En otras palabras, el hecho de ser miembro de la fuerza pública, el hecho de tener un uniforme, no los puede hacer menos ciudadanos que los demás. Es más, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos habla del voto como una expresión y una garantía mínima para todos los ciudadanos. Colombia firmó y adhirió a estas convenciones. En conclusión, la oportunidad para que los ciudadanos que son miembros de la fuerza pública voten, pues lo deben hacer. Claro, es que estamos aquí hablando y el fiscal está colocando unos casos particulares de falsos positivos. Eso nada tiene que ver con el voto, nada tiene que ver con la expresión del que vota, porque pudiéramos pensar lo mismo que el funcionario público, el alcalde que cometió una irregularidad o el funcionario que se vinculó con algún mal procedimiento, entonces por eso también los demás miembros de la sociedad no pueden votar. Y en ese escenario yo sí creo que estamos hablando de casos particulares, creo que el fiscal no ha puntualizado, creo que está dirigiendo el debate por donde no es. Me parece que lo que estamos devolviéndole es la posibilidad a estos ciudadanos que sufren también, que pagan impuestos, que aportan también con sus impuestos al desarrollo del Estado y que por supuesto les preocupa lo que le pasa en la nación. Una pregunta ahí, doctor Espíndola, y es, de todas maneras, la fuerza pública tiene que ponerse al servicio del gobernante de turno, con todo su gabinete y todo su programa de gobierno. ¿Cómo podría garantizarse una imparcialidad ahí si precisamente los miembros de la fuerza pública han tenido derecho a votar y de pronto no votaron por el que ganó? Bueno, primero que todo el voto es secreto, seguirá siendo secreto. No importa, es algo interno. Es secreto, es decir, la gente va y deposita su voto. Claro, por el pero es candidato a una su convicción interior de la persona que forma parte de la fuerza pública. Debe ser así. ¿Cómo hacer que se garantice el hecho de que va a apoyar de todas maneras a la persona por la que él internamente en su fuero interno no votó? Bueno, pasa como igual. Hoy, por ejemplo, el Código Penal habla del constreñimiento electoral. Y aquí se mencionaba por parte del fiscal que la preocupación de que sean coaccionados. No, aquí hay un delito que se llama el constreñimiento electoral. Quien induzca, presione a alguien para votar, en la vida civil inclusive, pues es sujeto de una pena. Igual pasaría con los miembros de la fuerza pública. Pero fíjese, el fiscal decía que no podíamos darle el derecho a votar a los miembros de la fuerza pública porque ya son profesionales, porque la profesionalización impide. Al contrario, hoy nuestra fuerza pública es mucho más capaz, mucho más competente, mucho más preparada que en los años del Frente Nacional, cuando la policía y el ejército era partidista, cuando el golpe de Rojas, en la Constitución de 1991 amplió la democracia directa y complementó con otros mecanismos la participación de los ciudadanos. Y en ese sentido, como tenemos ciudadanos capacitados, inteligentes, que piensan, pues pueden tomar determinaciones para saber por quién votar en el momento que tengan que hacerlo, el voto secreto. Por supuesto, reiteramos, el acto legislativo, Silvia, no busca que sean candidatos a nada, ni que se pongan camiseta, ni participen en manifestaciones públicas, sino que lo hagan como pasa con los miembros de la fuerza pública en esos más de 20 países del mundo que hoy lo pueden hacer. Doctor Espíndola, le voy a invitar a que responda una pregunta que tiene para usted el doctor William Alvis Pinzón, abogado constitucionalista. ¿Cómo evitar la manipulación política en ámbitos de libertad restringida, como sucede en el caso de los militares, donde existen instituciones como la obediencia debida? Bueno, fíjese, este tema como tal se ha mencionado ya. Ni la fuerza pública podría presionarse como el alcalde pueda presionar a sus colaboradores o el gobernador también, porque el Código Penal ha sido claro, el constreñimiento electoral es un delito. Y tenemos el Código Penal que también podría ser aplicado en un momento determinado cuando a un miembro de la fuerza pública lo coaccionen precisamente para tomar alguna determinación. Lo que estamos aquí hablando en esencia es que el ciudadano que es miembro de la fuerza pública por tener un uniforme lo estamos penalizando, le estamos quitando el derecho de ser ciudadano. ¿Cómo devolvérselo? ¿Cómo, si son nuestros héroes de la patria, por qué no le permitimos que se exprese allí íntimamente a la hora de tomar la decisión por quién
¿quién va a gobernar? ¿Quién va a gobernar su municipio o su departamento o aún su país? Yo creo que eso es lo mínimo que podemos garantizarle a un miembro de la fuerza pública y la ley está ahí para prevenir ese tipo de constreñimiento electoral. Bien, doctor Espíndola, voy a llamar entonces a su testigo esta noche. Es el teniente coronel Manuel Moreno, presidente de la Asociación Internacional de Lanceros Interlanza y oficial del Ejército entre 1955 y 1976. Le invito a que pase al frente. Coronel, buenas noches y muchas gracias. Es todo suyo, así que usted puede preguntarle lo que quiera. Coronel, usted que en su momento fue miembro activo de la fuerza pública y hoy que ya no lo es, que usted regenta asociaciones de retirados de la fuerza pública, ¿considera que el voto es un deber para usted, es un derecho importante para los miembros de la fuerza pública? Mi doctor, ya no tengo el uniforme, pero sigo luchando por la patria hasta la muerte. El voto es muy importante, muy interesante para nosotros. Somos ciudadanos, igual que todos los colombianos, y estamos en un país social de derecho, como lo dice el artículo 13 de la Constitución. Y esa igualdad debe ser para todos en iguales condiciones, como lo ejercen los demás países civilizados y modernos del mundo, donde están los países líderes, exactamente como Estados Unidos, como Inglaterra, y aquí la mayoría de los países de América, Centro y Suramérica hacen esa votación, de manera que es absolutamente indispensable el voto. Mire, el voto es algo que es una necesidad imperiosa, es un derecho inalienable de los seres humanos, y prohibir el voto es una violación a los derechos humanos y a las normas legales y justas y humanas de una sociedad como es la nuestra en Colombia. Coronel, muchos piensan, inclusive aquí se ha planteado que si los miembros de la fuerza pública votan, puede haber una guerra civil porque van a hacer política con fusil. Hay una confusión enorme entre participar y el voto. ¿Usted qué cree de eso? Yo pienso, como soldado y como campesino de la clase popular que soy, y que he recorrido los campos del país y he visto la violencia, que es un concepto absolutamente mentiroso. Ese es un árbol, es un muñeco navideño que se viene gestando desde tiempo atrás. Pero los militares hemos sido formados y hemos jurado en los cuarteles defender la patria, las leyes y la Constitución Nacional, de manera que eso en ningún momento cabe en la mente de ningún colombiano. Nosotros somos amadores, enamorados del país, de la gente, de la sociedad. Somos cultos, respetuosos y disciplinados, y también muy entregados a la subordinación de la autoridad legítimamente constituida, de manera que estamos dispuestos a seguir sirviendo y cumplir con ese juramento nacional. Y ya para finalizar, ¿usted cree que devolverle el derecho a los miembros de la fuerza pública para que puedan elegir el derecho del sufragio motivaría más a esos ciudadanos que tienen hoy puesto un uniforme y que están discriminados? Indiscutiblemente es que el voto robustece el ánimo de servirle a la patria. Nosotros no podemos estar a un lado. Somos de la clase del pueblo y por ser del pueblo tenemos derecho a entrar al juego de la vida nacional y a opinar, porque tenemos corazón, tenemos cerebro, tenemos pecho, tenemos la idea y el pensamiento de seguir por esas líneas democráticas de la nación. Aquí el fiscal y el testigo del fiscal argumentaba que casos como el general Rito Alejo del Río y otros casos pues son óbice para que no le den el derecho al voto. ¿Usted comparte eso de un caso particular, confundirlo como con un derecho fundamental? Lo que decía el señor fiscal, hay 500.000 hombres más o menos de la fuerza pública, y manejar 500.000 hombres es muy difícil en una familia, 3, 4 hijos, y entonces es complicado ponerlos a los 4 de acuerdo. Alguien tiene que salirse de golpe de las normas o por cumplir una orden del gobierno. En la guerra se cometen de golpe algunas cosas que no se quisieran, de manera que el voto debe ser para todos, como lo dicen las normas, sin pensar en casos aislados, sino es la comunidad, es la organización la que debe responder y la que debe estar
en las urnas para en un momento dado nombrar nuestros propios representantes y en el Congreso hay alguien que defienda la comunidad, la vida castrense, en la parte social y en la parte jurídica, que es donde viene fallando. Y las tropas no están en las condiciones de dar esos resultados que quiere el país, porque hay cierto susto por la parte jurídica. ¿Hay discriminación, lo que usted quiere decir? ¿Hay qué? Discriminación. Sí, hay discriminación. Ahora que lo menciona, ¿usted se sintió, coronel, discriminado mientras estuvo formando parte de la fuerza pública activo por no poder votar por un gobernante? ¿En esos momentos usted se sintió discriminado, se sintió menos ciudadano que otros? Pues sí, porque yo soy colombiano. Y como colombiano tengo una cédula que no me sirve sino para montarse a la policía cuando comete uno una infracción o ir a reclamar en una droguería unas drogas que la EPS le ha entregado o ir a cambiar un cheque. Entonces no puede uno opinar ni decir nada porque inmediatamente dice uno que está deliberando y viene a las cortes o a la política y al día siguiente está uno con el uniforme de perfil porque ha opinado por favorecer el país. Bueno, gracias. ¿Tiene alguna otra pregunta, señor No, está defensor? bien. Bueno, entonces es la oportunidad para el fiscal. Muchas gracias, doctor Espíndola, para que le haga contrapreguntas al testigo de la defensa, doctora. Digamos, el argumento del senador parece muy idílico, que confunde además el derecho al voto con otros derechos, pero en general el argumento es que sí se está preparado, que es un derecho, que porque además todos somos iguales, que se va a votar, y etcétera, digamos. La fuerza pública custodia las elecciones. La fuerza pública colabora en la seguridad de los candidatos. La fuerza pública es la encargada incluso de trasladar los votos una vez salen de las mesas, en conjunto con la registraduría, hacia los sitios seguros de la registraduría. Entonces yo aquí he escuchado posiciones idílicas. Si usted apoya, como dice que apoya el voto a la fuerza pública, explíqueme cómo se haría para evitar que en esa protección a candidatos, en esa custodia de los votos, en esa custodia de las mesas, poder evitar situaciones donde se influyan directamente en las elecciones, donde se influyan a favor de candidatos, donde se construya electoralmente. ¿Cómo es el menudo de eso? ¿Cómo es la situación? ¿Qué medidas habría que tomar? Porque pareciera que la ley dice, no, se aprueba el voto y en una situación de conflicto, vamos a estar a posconflicto, de verdad. ¿Cómo usted ve que se podría controlar eso? Como usted no está utilizando un término, ¿cómo sería el menudo de eso? Pues para eso están las leyes de la República. Si se aprueba el voto a los militares, pues habrán artículos, habrán parágrafos, habrán normas donde el militar no puede ser protagonista, no puede ser elegido, no puede participar en política, ni insinuarle a los subalternos de que vayan a votar por algún candidato de su preferencia. Y en ese traslado de las urnas, pues se cumple la obligación de ser fieles a la Constitución, fieles a las normas, fieles a la autoridad, y nunca ha sucedido eso que usted me pregunta acá. Allá entonces, donde viene de golpe algo irregular es cuando hacen el conteo de los votos, pero nosotros siempre hemos cumplido esa obligación de hacer los traslados y de respaldar a los políticos, sea quien sea. Ya no nos interesa eso. Queremos es un colombiano o un par de colombianos que estén en el Capitolio Nacional para que defienda a los militares en momentos cruciales, como es el problema el problema social y el problema jurídico, que es lo que nos tiene afectados y en realidad muy dolidos. En Colombia tampoco se castiga el homicidio contra persona protegida y la Fiscalía tiene más de 4.000 investigaciones sobre falsos positivos, es decir, el hecho que eso esté en la ley no significa que se vaya a cumplir mucho menos, o mucho más, perdóneme, con el tema del monopolio de la fuerza. Por eso la pregunta mía es, y volviendo a lo que le pregunté a mi testigo sobre el tema del debate del fuero militar, la presión que hubo en los cuarteles, cuando usted dice, no, 1 o 2 colombianos que estén representados allá, la defensa de los ministros, la defensa de senadores como el que está aquí presente, incluso ustedes tienen el columnista, el propio general Valencia Tobar dice que no está de acuerdo con darle la votación. Entonces, ¿cómo usted hace para que no se produzca con una entidad castrense un chantaje a congresistas elegidos para cuando tenga que debatir situaciones como el fuero militar? ¿Cuáles serían los mecanismos ahí? Si porque ustedes el argumento de ustedes es que una cosa es el voto y otra cosa es la participación y la deliberación, pero que una cosa es el voto. En ese caso preciso de lo que fue el fuero militar, ¿cómo se haría para? ¿Cuál es su objeción? Objeto la pregunta porque la pregunta no va encaminada
a hablar del derecho del voto, sino que está dirigiendo a la justicia penal militar. Le está saliendo del tema al señor fiscal. No, Pero está debatido en Congreso. al Si lugar, fuese una ley. no al lugar, porque él está tratando, bueno, lo que yo entiendo aquí en esta pregunta se está tratando de qué propone, si él realmente cree que no se pone en peligro el traslado de las urnas ni nada dentro del proceso de votación, ¿qué propondría, cuál solución alternativa podría evitar que esto pase? O sea, ¿cómo Los mecanismos podríamos de hacer? control, igual con el caso de las leyes que se debaten en Congreso. Y es interesante que el ¿Cuáles coronel no son lo los conteste mecanismos de porque él control? estuvo dentro de O sea, las que me Fuerzas los proponga, Armadas, porque coronel. ¿Cómo el ve artículo usted solo eso? puede ser la ley. Propóngame los mecanismos de control, debatamos sobre eso. Sí, ¿cómo ¿Cuáles se serían? controlaría? Es válido, me parece. Bueno, los controles los dan las leyes y los dan los gobiernos, los políticos, los alcaldes en el movimiento y traslado de esas urnas a los lugares donde se requieren estar para su conteo y escrutinio. De manera que nosotros cumplimos lo que la autoridad dice, pero yo no le veo, ni he escuchado nunca que haya algo irregular por parte de las fuerzas militares en esa posición. No tengo más preguntas. Bien, muchas gracias a los dos. Esta es la posición entonces de la defensa en el tema de esta noche. Ellos consideran que si no se les permite votar a los miembros de la fuerza pública se les está vulnerando el derecho a la igualdad, que hay democracias en otros países en donde esto sucede y no pasa nada, funcionan perfectamente, no pasa nada en contra, y que los miembros de la fuerza pública son ciudadanos ante todo y que como tienen otros derechos, el derecho a votar deberían tenerlo también. Ustedes pueden empezar a votar a través de www.veredicto.tv. También, si es militar, puede votar a través de nuestra página y dejarnos sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter, @veredicto_NTC. Ya regresamos con los alegatos de conclusión de las partes. ¿Deberían las fuerzas militares tener derecho a elegir a sus gobernantes? Es el tema que hemos estado debatiendo esta noche. Ustedes han escuchado ya al defensor y al fiscal, cada uno con sus testigos, hablar sobre este tema y debatir sobre este tema. Vamos a escuchar sus alegatos de conclusión. Y el primer turno es para nuestro fiscal Ariel Ávila. Así que adelante, doctor. Usted nos ha venido diciendo durante todo el programa que no está de acuerdo, que eso no debería suceder y que no se garantiza el derecho a ser elegido o a las elecciones, no se garantiza del todo si unos miembros de la fuerza pública están en este momento tomando parte. Entonces, por favor, trate de concluir sus Uno de los alegatos. principales retos que tiene el país en este momento es poder separar las armas de la política. En los últimos 200 años, acá se toman las armas y se justifica políticamente. Aquí vivimos el genocidio de la UP, se vivió todo el tema del baile rojo, el asesinato de sindicalistas, entregando incluso el entonces director del DAS, eso no es historia patria, eso fue hace muy pocos años, Jorge Noguera, listas para asesinar sindicalistas. En un país que está viviendo un proceso como actual, que está a puerta de entrar en un proceso de posconflicto, internacionalmente está demostrado que para el tema de verdad, justicia, reparación, pero sobre todo garantías de no repetición, es muy complicado, bajo incluso el contexto que tiene el país, entregarle el voto a aquellos que tienen el monopolio de la fuerza. Incluso en temas de doctrinas militares, como lo que fue el tema del enemigo interno, donde se consideraban enemigos líderes sociales, partidos políticos enteros, donde mucho de esa gente está regresando al país, que ve una esperanza para hacer política, sería muy difícil. Y hay dos datos que les quiero entregar a todos ustedes. Del total de genocidios que hubo políticos en Colombia, 12 tienen apenas sentencia, el resto están totalmente impunes. 2, nosotros, el país está requiriendo en este momento hacer una apertura democrática a sectores históricamente excluidos en el suroccidente y suroriente del país. Sectores que históricamente se han señalado es pertenecer a X o Y grupo armado ilegal. Les pregunto a ustedes, ¿serán que aquellos que tienen la responsabilidad de cuidarlos después de que salgan, esa gente pueda hacer política, que decidan lanzarse, o incluso aquellos que dejan las armas y vienen a hacer política, tendrán la suficiente capacidad para distinguir una vez se les dé la capacidad de tener voto y poder elegir senadores y congresistas? Gracias, señor fiscal. Doctor Espíndola, es su turno. Ha estado tratando de convencernos todo el programa de que no se pondría en peligro ningún proceso electoral si los miembros de la fuerza pública votaran, así que concluya sus alegatos, por favor. Para nada, yo creo que es un derecho que debemos devolverle a los miembros de la fuerza pública, porque el hecho de ponerse un uniforme no los hace menos ciudadanos que los demás. Ya les dije, pagan impuestos, sufren con lo que le pasa al país.
sufren las malas políticas de los gobiernos. ¿Por qué no permitirles que opinen en secreto? Claro, que no sean candidatos, reitero, ni que se pongan camiseta, ni que salgan a echar discursos, pero que sí tengan la oportunidad de expresarse como ciudadanos que son. No comparto con el fiscal, porque el fiscal está aquí hablando de reforma constitucional, está hablando de la justicia, está hablando de que si le damos la posibilidad a los miembros de la fuerza pública que voten, se vuelven delincuentes porque supuestamente se van a llevar las urnas. Son dos cosas diferentes. Este es un derecho fundamental a que tiene derecho todos los colombianos. El artículo 13 ha dicho que el principio de la igualdad es para todos los colombianos. Entonces uno no entiende cómo que sí paguen impuestos, pero que no tengan la oportunidad de opinar en secreto con el voto. Y reitero, esto no es nuevo en Colombia. En Colombia antiguamente votaban los miembros de la fuerza pública, pero más con la aparición de la Constitución del 91, donde tenemos más partidos políticos. Ya no tenemos el bipartidismo que le hizo tanto daño al país. Más partidos políticos, mayores posibilidades de expresión. Hoy la fuerza pública es una fuerza que se ha preparado, que cada día está evolucionando más democráticamente. ¿Cómo profundizamos la democracia si no le permitimos a un grupo de ciudadanos que participen? Le decimos, bueno, usted sí puede ser ciudadano, pero ojo, no vote, no participe, eso es un delito. No hay que confundir que el hecho de ir a votar es como si salieran a disparar. Hay una confusión enorme en la postura del señor fiscal. Yo sí creo profundamente que si en los Estados Unidos, que es una democracia muy sólida, se hace, si en Inglaterra, en Chile, en México y otros países que ya les mencioné, le dan la posibilidad a los miembros de la fuerza pública que voten, ¿por qué no hacerlo en Colombia? No que participen activamente, reitero, porque hay una confusión, pero lo que sí creo y estoy convencido es que nosotros no podemos ser tan legalistas que cercenemos un derecho fundamental consagrado inclusive en la Declaración de los Derechos Humanos para todos los ciudadanos. Colombia firmó y se adhirió a esa declaración y en consecuencia tiene que darle esa garantía a todos los colombianos sin excepción. Y reitero, el hecho de que se tenga un uniforme no significa que sean menos ciudadanos que los demás. Muchas gracias, señor defensor. Pues ustedes ya escucharon a las partes que no van a hablar más, ahora ustedes tienen la palabra a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Ustedes van a encontrar la casilla que apoya cada uno de los dos argumentos, pero también déjenos sus comentarios en @veredictonTC y en nuestro fanpage de Facebook. Voten y ya regresamos. ¿Deberían los miembros de la fuerza pública tener el derecho a elegir a sus gobernantes? Este es el tema que hemos estado tratando esta noche. Hemos estado escuchando ya los argumentos de la defensa, de la fiscalía y ustedes ya tomaron una decisión. Este fue su veredicto. Doctor Espíndola, usted ha sido nuestro defensor esta noche, los televidentes lo apoyaron. ¿Qué le parece? Bueno, primero que la democracia no es un regalo para algunos, yo creo que la democracia es para todos. Colombia es un Estado social de derecho que le garantiza a todos los colombianos las mismas oportunidades. Entonces uno no encuentra cómo discriminar a unos y favorecer a otros, es más en un país donde queremos seguir profundizando en la democracia. Y yo creo que los colombianos opinaron sabiamente en el sentido de que hay que devolverles un derecho que es fundamental, que hace parte de los derechos humanos y que por supuesto se le reconoce el carácter de ciudadano a los miembros de la fuerza pública, porque el hecho de tener un uniforme no los hace menos ciudadanos que los demás. Bueno, muchas gracias a los dos, a las dos partes, a sus testigos, a ustedes por participar, por ayudarnos a dar un veredicto en este tema. Vamos a vernos la próxima semana, el próximo lunes, en otro tema de interés nacional para que ustedes nos regalen nuevamente su veredicto. Buenas noches.